de medicina como ustedes, que lo que más preocupaba era la desnutrición en México. Afortunadamente eso ha dejado de ser problema, a pesar de que se dice que existen todavía en México muchas personas en condiciones de pobreza, de hambre. No sé ustedes qué tanta información tienen ahí en su clase de pediatría o en su clase de salud infantil, que haya mucho niño que se muera por desnutrición. Adultos muertos por desnutrición en México prácticamente no vemos, que no sea eventualmente por cuestiones psiquiátricas o que sea por cuestiones eventualmente pues de patología en sí, ¿no? Síndromes de mala absorción, por ejemplo, que pueden desnutrirse, pero no por falta de alimentación, sino porque existe una patología que impide que haya absorción de nutrientes, ¿no? Pero lo que sí tenemos es a nivel general de nuestra población, el entrarle a la, y uno de los motivos por los que también les doy, me meto un poquito más a la cuestión de la nutrición parenteral con ustedes, es para que tengan un concepto global. Si nosotros tuviésemos que hablar sin poner en realidad adjetivos tipo chatarra, tipo bla, 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 de lo que se escucha en la cuestión social, ¿qué diríamos de alimentos, por ejemplo, como, o que un chavito se nutre de sus galletas Oreo, de sus papitas, de sus chetos y de su refresco, ¿no? El que se les ocurra a ustedes, ¿no? De cualquier agua pintada de la que venden ahora, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes desde el punto de vista ya de conocedores de la nutrición esa dieta? Pues en lo general, toda esta comida chatarra es sumamente maliciosa para ellos y además el Habíamos azúcar. quedado que no le vamos a decir chatarra, vamos a decirle a esa dieta que siguen estos chavos qué características tiene para que tú puedas decir que es maliciosa, Felipe. Es excedente, pero súper, bueno, muy, muy excedente de calorías, de las necesarias. Entonces quiere decir que es una, cuando hablamos de suficiencia, están en exceso con calorías, ¿no? ¿Qué pasó, Edwin? Bueno, pues también para decir más o menos lo que como compañero, de que es un desbalance muy grande entre los O sea, macronutrientes también que no va a está ser. balanceada, porque está Ajá. predominando en carbohidratos en todo caso, ¿no? Y además de Entonces, que la obtención de micronutrientes va a ser también deficiente. ¿la qué, perdóname? Obtención de micronutrientes ¿Eso qué? va a ser deficiente. Deficiente. Bueno, a lo mejor les dan otras cosas que pudieran los micronutrientes completar, pero de los macronutrientes, al estar desbalanceada y estar muy metida en carbohidratos, probablemente esté incluso deficitaria en proteínas, ¿no? Y a lo mejor esté también excesiva en grasas, en todo caso, y hablando de electrolitos, excesiva en sodio, si es que estamos hablando de las papitas, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Entonces, esa sería nuestra forma de verlo, ¿no? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, eh, vamos a suponer una dieta a donde ustedes tienen sopa de verdura y tienen su bistec o su trozo, una pechuga aplanada, al cual le ponen papas fritas sabritas y se toman ustedes probablemente 80 mililitros o 100 mililitros pues de sidral Mundet o de Sprite, el que ustedes quieran. Esa dieta, ¿cómo la ven ustedes? Y además, aparte de su sidral Mundet, se toman un vaso de agua y probablemente terminan con un plátano, probablemente, o terminan con un durazno, qué sé yo, ¿no? Esa dieta, ¿cómo la ven? Por ejemplo, ¿cómo la estarías viendo, Carlos Emiliano Reyes? ¿O cómo la estarías viendo, Erika Vianey?
Pues yo creo que aunque tiene elementos que podrían ser considerados como saludables, la inclusión de los otros que realmente pueden hacer que eleven las calorías, ¿no? Entonces, Bueno, te voy a como que decir que esta se la comió un chavo que a lo mejor podría ser un cuarentón que diario hace gym y se quema 700 kilocalorías en el gym, o 600. entonces ahí pues realmente sí podría compensar su ingesta. Pues incluso le falta, ¿no? Pues esa dieta que yo les puse a mí se me hace balanceada, se me hace completa, se me hace sin ningún problema. Y le metiste Coca-Cola y le metiste papitas Sabritas. O sea, ¿por qué hay que satanizar a las papas Sabritas, no? Claro, si solamente esta misma persona se ejecuta se compra una bolsa de esas de no sé cuántos gramos de papas y se toma una Coca-Cola tamaño X, ¿no? Pues no, claro, te pasas al otro lado con los mamucos que van al gimnasio y que a lo mejor se gastan 1000 kilocalorías al día o 900 y nada más se la pasan tomando proteína, ¿no? Entonces ahí cambia el asunto totalmente, ¿no? Pero bueno, querías opinar, Stephanie. Pues que ahí, como lo acaba de mencionar, lo que cuenta es la cantidad. No podemos excedernos, como que todo con medida, no tomar demasiado refresco, Ese es no el comer punto, demasiadas ya papas. lo pusiste en su lugar, todo con medida, exactamente, ni más ni menos. O sea, si podemos hablar de moderarlo, pues ahí lo estás poniendo. Y entonces, ¿qué se requiere para eso, desde tu punto de vista, como para la sociedad en general, Stephanie? Porque tú ya no eres la sociedad en general, tú la verdad ya eres una persona de un porcentaje pequeño de la población. Estás en la universidad, estás cursando medicina con respecto a esto, tienes esta información, ¿y qué es lo que le faltaría a la sociedad en general en realidad? Pues tener esa información de una Eso manera es que lo todo, eso es comprendan. todo. Es lo que nos falta. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Pues nuestra conclusión va a ser pues que nos falta educación, ¿no? Y yo me pregunto si los profesores de la primaria que están educando a los chavitos saben esto, ¿no? No sé de qué niveles, probablemente algunos más que nosotros, pero la mayoría, ¿cómo estarán? Es una pregunta que lanzo al aire, ¿no? Entonces son aspectos que sí necesitamos contemplar. Ahí es a donde definitivamente un político requiere de un asesor de primera al que le haga caso, ¿no? No como lo tristemente célebre que nos está tocando ver, a donde una persona que mostraba datos de ciencia, como me pareció Gatell, se volvió verdaderamente lacayo del presidente, ¿no? En ese sentido me avergüenza verdaderamente, ¿no? Entonces resulta que sale de una institución que yo respeto mucho, como es nutrición, de haber hecho medicina interna y haber sido jefe de residentes, digo, no, pues qué chingón tenemos ahí. Pero cuando te das cuenta que lo que es, pues básicamente resultó ser la mesuelas, qué triste, la verdad, qué triste, porque entonces no predomina. Y bueno, y si vemos al viejito que es su jefe, que pues que a ratos pudo haber sido muy científico, pero como que ya no ata ni desata. No sé si lo hayan visto en sus presentaciones, ¿no? Entonces, si esos son los asesores de nuestro presidente, pues ¿cómo estaremos los demás? ¿Cómo estaremos los demás, no? Entonces, ese es el problema y lo peor del caso es que falta que le haga caso el presidente o no a esos asesores. Me estoy refiriendo a quien nos representa ahorita, quien tiene voz y voto, que tiene mando en esto y quien le tiene que asesorar técnicamente, ¿no? No me estoy refiriendo a otros aspectos políticos, que eso a mí, con ustedes, a pesar, pues no me tengo por qué meter, ¿no? Pues cada quien su vida, ¿no? Y sus preferencias, ¿no? En todos los aspectos. Siempre y cuando estén conscientes. Claro, ahorita estamos en formación, y ustedes están en formación médica y pues mi obligación es que tengan la formación médica adecuada. Bien, bueno, así las cosas, no tenemos mucho que discutir con respecto a algunas diapos que traía yo por acá. Ok. Bueno, estaba yo viendo un mensajito que mandaron ustedes, pero no fueron ustedes, fueron los del grupo previo, que no había yo leído. Entonces, aquí la idea es la cirugía que tiene que ver con el peso, ¿no? Y entonces, pues la definición de obesidad, que yo creo que ya nadie de nosotros la duda, básicamente predomina el índice de masa corporal, ya en otros niveles más específicos nos vamos al perímetro abdominal,
nos vamos en hombres y en mujeres, que están de 80 y 90 centímetros. También depende un poco de las etnias, porque obviamente se aceptará entre noruegos que estos estos índices sean más mayores que en las nuestras, o por ejemplo en la población japonesa, que no alcanza las estaturas que alcanzan los nórdicos, ¿no? Y desde el punto de vista de la prevalencia de la obesidad, según la OCDE, de todos estos países, pues miren dónde andamos, ¿no? Entonces, los únicos que nos ganan son los gringos, ¿no? Y entonces, pues lo que decíamos, ¿no? Todo esto, si ustedes observan, es justamente en países culturizados adecuadamente, y pues aquí están dos asiáticos, que son Japón y Corea, y aquí viene precisamente los nórdicos y algunos europeos, ¿no? En el caso de los italianos, me pregunto si es por educación. Bueno, en cierta forma sí lo es, pero de repente ahí como que les encanta la moda, ¿no? Entonces, yo no sé si eso les pega en parte y los tengan también, porque si nos vamos a otros países, bueno, los franceses no cantan mal las rancheras, y yo no sé si aquí anda España, que no se me ha ocurrido analizarlo. Aquí está España, miren, pues un poco parecido, bueno, tendiendo a la derecha en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, pues los que andamos peor, pues qué raro con los de Luxemburgo, ¿no? Y pues con Islandia, por ejemplo, Australia, el Reino Unido, pues nos llama la atención que andamos por ahí con ellos. En fin. Bueno, entonces, según esto, se supone que en los mexicanos estamos mal, de ahí sacamos, entonces tenemos un sobrepeso de 38,8, según este artículo que revisé, y la obesidad, pues ya pueden ustedes ver, déjenme nada más ver acá. Bueno, no, casualmente no tengo el año, no apareció el año, pero pues, no es, acá está 2002, en Sanut 2002, y aquí también estaba 2002, se me fue. Entonces, ahí tenemos nosotros, básicamente, cuántos estamos normales, ¿no? Con sobrepeso 38,8, con obesidad 32,4, ¿no? Y si ponemos el global 71,3, y la prevalencia en este caso, de obesidad abdominal, pues es esta. Y una de las broncas es que nosotros estamos teniendo un incremento anualizado de 1,3 de obesos, ¿no? Íbamos en estos años, del 2000 a 2006, de 2,1, y del 6 al 12, en pues un incremento ahí todavía que se ha venido mostrando. Entonces, ciertamente, según esto, pues ya se desaceleró un poco, tal vez por las campañas que están, pero pues andamos en promedio 1,3, y entonces, pues como que no gusta, ¿no? Y ciertamente no existe evidencia de que esto vaya a disminuir, y por eso es que las políticas públicas van encaminadas a educar. ¿Ustedes qué tanto creen ustedes que sirva los letreros que le ponen grandotes ahí a la cuestión esta de los paquetes? Que exceso de tal, exceso de cual, exceso de quién sabe qué, ¿no? Como tal, si no se tiene el conocimiento del porqué de ese letrero, A ver, realmente no Felipe, tiene nada. aguántame un poquito, Felipe. Aguántame. Por ahí había una petición de hablar, y iba a empezar a hablar. Aguántame, ahorita me dices. Sí. Bueno, yo supongo que el hecho de poner estos letreros habla mucho como de la importancia que se le está dando a disminuir la prevalencia de la obesidad, pero siempre y cuando pues esta importancia se ve acompañada del conocimiento cultural hacia la población, ¿no? Es decir, tampoco podemos exigirle a las personas que trabajan 12 horas que tengan una alimentación balanceada, completa y inocua, en comparación a una persona que trabaja, no sé, 3 horas al día y que pueda tener los ingresos necesarios para completar esa alimentación. Es decir, estamos como que a la mitad en cuanto a la información que se le da, pero no hay un acompañamiento real a esa población que pues lo necesita, ¿no? Y en este caso, pues son las personas que pues no tienen ni los ingresos económicos y ni el acompañamiento en cuanto a la información, ¿no? A mí me gusta más ahí, básicamente es la educación, porque, ok, ¿a quién vas a poner a trabajar 12 horas?
y no le vas a dar chance de que coma, ¿no? Yo pienso que eso es una ilusión, ¿no? O sea, eh, ¿a poco no pueden ir al baño? ¿A poco les van a poner su bolsita en el recto y su sonda vesical para que no vayan al baño, ¿no? Pues algo parecido se me hace el ir a comer, ¿no? Entonces eso, estoy buscando en el internet, pensé que todavía tuvo en mi álbum, a ver si tenía yo un muy simpático video, que a lo mejor ustedes lo vieron. Sale una ancianita como de entre 85 y 90 años, que todavía se expresa bien, y le ponen un pastel ahí, ¿no? Y entonces, antes de abrirlo, pues tiene exceso de tal, exceso de cual, y dice, oye, oye, abuela, tal y tal, le dice la nieta, porque pues, con todo eso, con toda esa cuestión, ¿no? Y lo lee y lo abre y se lo empieza a comer y dice, ¿qué opinas, abuela? No me has contestado. Y en forma muy simpática la viejita le dice, me vale madres, ¿no? Entonces, pues algo parecido podría ser, no se los pude enseñar yo ahorita porque la verdad es que está muy bien actuado. De parte de la ancianita, pues se ve muy simpática. Entonces, pues otra vez vamos a cultural. Ibas a opinar algo, Víctor, perdóname. Víctor, Creo que sí era yo, pero pues era desde hace rato. Ya pasó lo que estábamos hablando. ahora ya no quieres. Ah, es que, Ya te sentiste, Víctor. no, es que pues Bueno. ya O sea, cambiamos de no tema. tiene trascendencia ahora, ok. ¿Alguien más levantó por ahí la mano? Yo, doctor, quería agregar, bueno, hablando de educación también, que muchos de estos productos que llamamos chatarra, por ejemplo, las papitas, los gansitos, pues son productos que a lo mejor consumen los niños y los niños realmente tienen conocimiento, por ejemplo, de qué es el sodio, tienen el conocimiento de qué son los carbohidratos, o sea, de No, qué no, por sirve que supuesto. pongan todo este tipo de anuncios y a lo mejor la población que los va a consumir no tiene ese conocimiento. O sea, para empezar, ni siquiera lo van a leer ellos, no les interesa eso. Incluso me estaban diciendo mis nietos que ya les quitaron las imágenes del tigre Toño, creo, a las Zucaritas, algo así, ¿no? A las bolsitas, al tigrecito ahí que salían los chetos, ¿no? Para que ya no les resulte atractivo. Ciertamente, ahí los educadores, el educador era la televisión. Es un poco como cuando formando a mi hija chiquita le decía yo, no vayas a tomar ese florero de cristal cortado porque se te va a caer y se va a romper, ¿no? Y pues lo primero que iba a hacer lo agarraba y lo empujaba, ¿no? O se tropezaba con él y lo tiraba y lo rompía, ¿no? Entonces el no te acerques, pues probablemente difícilmente lo van a entender. Me decía, me acuerdo que lo ponía yo como ensayo y error para la pobre, bueno, más bien como acondicionamiento tipo Pavlov. No sé, no me arrepiento, la verdad, pero le decía yo, si lo haces, te doy un manacito. Y lo hacía y le daba yo su manacito, ¿no? Que no la lastimara, nada más que le resultara molesto, por decir, era un estímulo negativo, molesto sin lastimarla, ¿no? Entonces, me acuerdo que alguna vez me decían porque le decía yo, ven para que te dé tu manacito, y tenía que acercarse para que se lo diera, ¿no? Y me decían mis hermanos, oye, qué cruel, verdaderamente, qué cruel eres, ¿no? Y dentro de mí decía yo, bueno, realmente, pues es el acondicionamiento. Le digo, no, tienen razón. Y otra vez, a manera de lo que tú estás comentando, le digo, no, nena, no te acerques, porque la resistencia del piso es mayor que la del florero, y el florero va a partirse en varios segmentos. Le digo, ¿quieren que les diga yo eso? Entonces, me estaba yo burlando de uno y otro extremo, a lo mejor me fui a los extremos, pero efectivamente, entonces, ¿cuál va a ser la educación? Pues tal vez poner en su sitio, o sea, también cómo hacerle para evitar que se vendan determinados productos cuando que es parte probablemente de la producción de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que no se vendan los automóviles para no tener emisiones de gas en la actualidad, ¿no? Entonces, pongan ustedes a pensar, híjole, no está nada sencillo. Entonces, si se fijan, esto es mucho más complejo de lo que podríamos nosotros pensar, con toda honestidad, ¿no? Entonces, a ver qué pasó, Mabel. Doctor, yo a diferencia de lo que comentan mis compañeros, bueno, no a diferencia, nada más como extra, yo pienso que de alguna manera indirecta a lo mejor sí tiene un impacto en la sociedad, porque, bueno, por ejemplo, yo lo veo con mi mamá, que aunque mi mamá es una persona estudiosa, no es una persona que labora en el área de la salud. Y ella, yo, por ejemplo, noto que si ve una cosa que tiene menos sellos, aunque a lo mejor no la entienda o a lo mejor no sepa,
pues sí considera agarrar a una que, no, que tenga menos sellos o que no tenga, a una que sí tiene. O sea, parcialmente sirve, ¿no? Cuando Ujú, menos con la población ejemplo que me estás poniendo, funciona y pues finalmente es una madre de familia y puede incidir en una o más personas, ¿no? En ese sentido estaría bien. Bueno, de algo ayuda tal vez, ¿no? Entonces quiere decir que ya algo es algo. En mi caso, yo me quedé admirando mucho a un doctor médico militar que fue secretario de salud en la época de Gustavo Díaz Ordaz, que pues ustedes, todo lo que han oído hablar de Gustavo Díaz Ordaz es negativo porque tiene que ver con el 68. Yo no opino igual, porque me tocó además vivirlo. Yo tenía 14 años de edad y lo vi plenamente, o sea, a mí no me lo platican, no me lo cuentean. Entonces, al respecto, él tajantemente prohibió los anuncios de tabaco. Entonces, yo creo que gracias a que era médico militar y que en esas épocas el ejército se le respetaba a rajatabla, porque a estas alturas yo creo que para empezar se ríen de él y si sigue y está teniendo cierto efecto lo matan, ¿no? Porque casi son las cosas así, ¿no? Entonces, yo le tenía una gran admiración porque decía yo, bueno, ¿cómo le hizo? Y lo mismo sucedió con el licor. En la actualidad, si ustedes analizan, normalmente los licores se anuncian en la televisión en un horario más bien para adultos que para los niños, para no motivarlos tanto. Pero de todas maneras, con el ejemplo que tenemos con nuestros padres, de que empieza el viernes y termina el domingo, pues ustedes seguramente tienen esas mismas costumbres que seguramente algunos de ustedes les enseñarán a sus hijos, ¿no? En cuanto a consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, no lo sé. Entonces, eso pongámonos a pensar y creo que ya discutimos bastante sobre lo que significa educación y podemos pensar que esa podría ser parte de nuestra solución y no nada más en esto de la obesidad, sino en muchos otros terrenos de nuestra vida del día a día, ¿no? Bien, pues entonces, avanzando un poquito más en la plática, si ya no hay más quien quiera hablar, nos vamos aquí es una encuesta. Creo que ya no veo necesidad de estar insistiendo mucho en que estamos medio amoladones. Y lo que sí vemos es el riesgo relativo, que es lo que quiere decir la razón de Momio, ¿se acuerdan ustedes? De cuántas veces de la población que no lo hace puede suceder cuando existe obesidad. Entonces, más de 3 veces diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, patología vesicular, resistencia a la insulina, lo que se conoce ahora como MAFLD, que antes le llamábamos esteatohepatitis no alcohólica, perdón, que lo que quería nada más era disminuir la pantalla, pero luego al disminuir la pantalla se sale. Entonces, ya le voy a quitar este término. Vamos a quitarlo ya y le vamos a poner ahora MAFLD, que es el nombre aceptado a nivel internacional, que es la alteración metabólica del hígado relacionado a enfermedad grasa del hígado, ¿no? Que puede estar o no asociada al alcohol. Entonces, asociado también al exceso de peso está la apnea del sueño, asma, aislamiento social, depresión, somnolencia, fatiga y pues poco menos la enfermedad coronaria vascular cerebral, pero si estamos hablando ya de hipertensión arterial, de diabetes y de epidemia, pues ahí vienen, ¿no? Entonces, aquí es mayor de 3 veces, aquí alrededor de 3 veces, y también la osteoartrosis, enfermedad respiratoria, hernias, problemas psicológicos. Entonces vamos sumando. 2 veces cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, alteraciones en la reproducción, ovarios poliquísticos, alteraciones cutáneas con hiperkeratosis nigricans, acnés, etcétera, cataratas, varices en los miembros pélvicos, hemorroides, alteraciones musculoesqueléticas como pues, rupturas tendinosas, artritis propiamente bueno, por fatiga, etcétera, que aquí se hablaba de osteoartrosis, estrés, incontinencias que pueden ser urinarias o rectales, edema, celulitis, lumbalgia, no se diga. Entonces, son una bola de cosas asociadas a esto, ¿no? Entonces, pues definitivamente, pues la obesidad es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva, multifactorial, con acumulación anormal o excesiva de grasa, alteración en el cambio energético y con un desequilibrio en el balance de aporte y útil de grasas, ¿no? Entonces, en relación a las causas, pues la más frecuente
es definitivamente un aumento de la ingesta. Las metabólicas y las genéticas, la verdad es que son las menos. O sea, todo el mundo se va a investigar cómo está la TSH, y si la TSH está elevada, quiere decir que tiene hipotiroidismo el paciente, o claro, si tiene T3 y T4 elevadas, bajas, que tiene hipotiroidismo y qué es la causa. A esos pacientes ustedes les dan hormona tiroidea y créanme que no jala para atrás, ¿no? Están también, aquí van de la mano la cuestión genética y las costumbres. Entonces, de repente ustedes, si están dentro del grupo de obesos, pues no, tal vez no lo puedan observar en forma objetiva. Si están en el otro club, cuando ustedes tienen algunos conocidos o amigos a los que los invitan a comer, que son familias con sobrepeso importante, se van a dar cuenta qué tanto comen, ¿no? Les parece hasta increíble, incluso sin querer, ellos se sienten un tanto ofendidos porque uno no acepta todo lo que ellos comen ante una invitación, ¿no? Entonces, pues luego suele suceder, entonces pues ya es como que asumen que eso se tiene que poner. Entonces, acuérdense ustedes que principalmente utilizamos el índice de masa corporal, que si ustedes quieren calcularlo fácil en su celular, pongan el peso, divídanlo entre la talla en metros y vuélvanlo a dividir otra vez, el resultado ya les da, es como elevar al cuadrado el divisor, para no tener que elevarlo al cuadrado primero, aprendérselo, poner el peso y luego checar cuánto resulta ser su talla al cuadrado, ¿no? Entonces, claro, ustedes se la pueden aprender de memoria, pero si hacen ese cálculo, peso 54 kilos, mido 1,58, divido 54 entre 1,58 y lo que me dé otra vez en 1,58, ya voy a tener mi índice de masa corporal que va a andar por ahí de 21, 22 probablemente, ¿no? Entonces, bueno, no me hagan caso, ustedes lo hacen. Por circunferencia de cintura ya habíamos comentado, son dos sitios a donde hay que medirla, uno a nivel de las espinas ilíacas anteriores y superiores y otro a nivel del ombligo, a los que tienen ombligo, ¿no? Calcularle donde está el volcancito más elevado, o sea, en la cima, por decir así. Entonces, pues por ahí andaría, siempre y cuando no tenga una hernia el paciente, porque les puede alterar su cima, ¿no? Y entonces, acá pues se hablaba del síndrome metabólico, ¿no? Que hay resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, puede tener disglucemia o no, dislipidemia, hipertensión, entonces ese pues ya es conocido por ahí. La disglucemia se habla que hay diabetes mellitus, no insulino dependiente, hiperglucemia, asociado a obesidad, hipertensión, dislipidemia, todo esto conforma pues, el síndrome metabólico, ¿no? Ya no me voy a meter mucho en esos diagnósticos, sino que lo que me interesa, aquí hay una clasificación, las hay otras, pero esta, por ejemplo, pues muestra ahí más subgrupos, porque están hablando de peso insuficiente por abajo de 18.5 y el normopeso de 18.5 a 24.9. Son de las primeras gráficas que vi que eran 24.9 y no ponen 25. La mayoría de tablas ubica 20 a 25 como normopeso. Pero acá aceptan hasta 18.5, incluso, no sé si ustedes sepan que la revista Vogue, que ven que presenta mujeres como de moda, empezaron a meter mujeres que estaban por debajo de 18 y se empezaron a morir las chavas, ¿no? Y entonces, incluso los principales patrocinadores se unieron, 3 de ellos, a donde le dijeron, si nosotros volvemos a ver modelos que estén por debajo de 18 de índice de masa corporal, dejamos de patrocinar su revista. Y era de los principales ingresos de la revista y ya les hicieron caso. Entonces ahora ya no verán pero tan flacas a las pobres modelos, ¿no? Que de todas maneras siempre las tienen por debajo de 20, ¿no? Yo creo que ellas andan peleando con el 19, ¿no? Y bueno, acá tienen ustedes el sobrepeso, porque hablan de sobrepesos acá de grado 1 y 2, pero nosotros en realidad estamos ubicando el sobrepeso entre 25 y 29,9. Entonces las obesidades empiezan a partir de 30 y cada 5 vamos avanzando un grado, ¿no? Entonces, pues ahí tienen ustedes que le pueden llamar, esto de obesidad mórbida en el 3, para algunos pacientes pudiera ser hasta el 2, ¿no? Entonces es a donde vienen ya los criterios ahora de selección de parte nuestra para ver a qué pacientes les vamos a hacer qué.
Entonces, normalmente los grupos que se dedican al control de peso en las personas mejor jugo de toronja y 10 almendras, ¿no? En la mañana 5, en la tarde 10, en la noche 5 y lo demás es jugo de toronja y agua simple. Y entonces sí bajan un montón de peso, ¿no? Otros que son nada más las famosas dietas cetogénicas, que nada más les dan grasas y proteínas, a donde pues tenemos eso, ¿no? Déjenme pasar lista, porque si no luego se me pasa. Jessica Amador. Jessica. Presente, doctor. Ángel Castro. Presente. Rodrigo. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente. Ángel de León. Alberto Domínguez. Presente, doctor. Espinosa Cárcamo. José Fernando. Presente, doctor. José Manuel Flores Ibanco. Presente, doctor. Amairani. Por ahí te vino Amairani. Fuentes de la Parra. Aram Gómez. Carla Huesca. Presente, doctor. Zaira Jiménez. Presente. Richard Lara. Presente, doctor. Rita López. Presente, doctor. Fer López. Presente, doctor. Carla Lozano. Carla. Ariadna Martínez. Presente, doctor. Julisa. Presente. Felipe. Aquí ya por ahí. Presente, doctor. Ana Moreno. Bringa. Presente, doctor. Jocelyn. Presente, doctor. Nathan. Presente, doctor. Chema. Presente, doctor. Edwin. Ya por ahí andas. Presente, doctor. Erika Osorio. Presente, doctor. Fátima. Presente, doctor. Stephanie Pereira. Presente. Pérez Gómez. Armando. Fernanda Raftia. Presente, doctor. Alan. Presente, doctor. Marisa. Presente, doctor. Carmina. Presente, doctor. Iris. Presente, doctor. Edgar. Presente, doctor. Mabel. Presente, doctor. Tameda. Presente, doctor. Oscar. Presente, doctor. Andrea Torres, ya, ahí no viste. Víctor también. Y Linda Marisol. Presente. Bien. ¿Alguien faltó? Por ahí. No. Bueno. Ángel de está- León. Ángel de León. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Bueno, les decía yo que para fines prácticos nosotros solemos manejar aquí básicamente de 20 a 25, aceptando que 19, 18 todavía pudiera estar dentro del normopeso. No solemos poner grado 1 y grado 2 al sobrepeso ni a la preobesidad,
está muy estricto esto, la verdad, pero pues ahí está. Por eso, aparte lo puse porque es un sitio donde lo publican, se dedican exclusivamente a esto, son más estrictos, pero nosotros solemos ponerlo, entonces, les decía yo, de 20 a 24,9 y de 25 a 30 está en sobrepeso nada más, ¿no? 25 a 29,9, y a partir de 30 estamos ubicando a los pacientes en obesidad grado 1. Ciertamente, mientras más se acerquen a 30, pues ya hay pleito, ¿no? Y cada 5 vamos teniendo broncas. Y aquí pueden ustedes observar en esta diapo, que está muy cargadísima, pero pueden ustedes observar cuáles son las intervenciones que podemos nosotros hacer en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues son leves por acá, casi todas son de consejos de alimentación, pero cuando ya empezamos en la obesidad, entonces sí, los objetivos se ponen más cañones, y entonces, pues aquí sí ya nos metemos a la alimentación hipocalórica, fomentar la actividad y cambiar los estilos de vida. Miren, aquí esto de cambio de estilo de vida, yo lo llevo al extremo de decir, cuando usted quiera dejar de ser así, tiene que ser otra persona, pero así radicalmente otra persona, y acéptese usted siendo otra persona, o de repente ellos mismos llegan con uno, oiga doctor, es que yo quisiera estar así. Bueno, pero para estar así, vas a ser otro, ¿estás consciente de eso? Entonces tienes que empezar a ser otro desde ya, u otra, ¿no? Dependiendo del caso. Y entonces, eso de otra u otro, quiere decir que van a cambiar totalmente su actividad física, aumentándola, por supuesto, y la ingesta. Y no es nada fácil porque tiene un factor psicológico bien importante y un factor social bien importante. A ustedes les habrá tocado, no sé cuántos de ustedes se comportan así, que yo no sé qué tan frecuente los invita a su familia a comer, a su familia, no digamos con terceros. Y se botan la puntada de llegar con su cajita, con su verdura, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si ustedes toman una buena comida, por decir así, un día de cada mes o un día de cada 15 días? Pues nada, pero pues les encanta hacer alarde y llegan con su cajita de verdura, ¿no? Y no aceptan nada de lo que están ahí comiendo, no le entran a las alitas, no comen cacahuatitos, no se comen su pedacito de pastel porque pues casualmente era el pastel y a lo mejor hasta se los encargaron a ustedes y ustedes lo llevaron pero no lo van a probar. Entonces son cosas interesantes, ¿no? Entonces yo me pregunto desde el punto de vista psicosocial, ¿cómo lo ven? O si alguna vez se han autovisto cuando han llegado con su cajita. Claro, si esto es de todos los días, pues no me aparto, ¿no? Pues entonces sí será mi cajita y de repente pues habrá madres que le hagan la comida a quien es así especial con respecto al resto de la familia, pues no me aparto, ¿no? Y entonces ya nosotros necesitamos tener actividad más allá. Y aquí les pongo nada más rápidamente algunos medicamentos que se llegan a utilizar. No es mi área, esto lo utilizan más los endocrinólogos y los médicos que se dedican a la baja de peso. Ojo, porque hay mucho charlatanismo ahí. Hay unos médicos que van ustedes con esos médicos que hacen que bajen de peso y les dan en unas bolsitas de plástico chiquitas, de esas con Ziploc, a donde hay pastillitas oscuras, negras, unas verdes, unas rojas y unas blancas, ¿no? Y unas son tabletitas, otras son pastillitas y no les dicen qué tienen, ¿no? Muy a propósito para que no incurran en, pues yo no sé, sin autocomprárselas, o no sé, la verdad, ¿no? Para no perder al cliente, que eso a mí se me hace poco ético. Y entonces, o no ético en todo caso, ¿no? Y no se me puede olvidar, estos muchas veces están atiborrados de diurético porque el diurético hace que pierdan ustedes peso rápido por agua. Entonces, estaba yo leyendo ahora de los pilotos de Fórmula 1 que necesitan tener un peso mínimo para no hacer trampa, entre comillas, ¿no? Y entonces ellos hacen que lleguen superhidratados a la carrera, pues yo no sé cómo le hacen llegando superhidratados que no les dé ganas de hacer pipí, ¿no? Y corriendo, por decir así, o no sé si tengan o les den chance de hacerse pipí adentro del uniforme y no pase nada, o llevan una bolsita, no sé, eso por cierto no me lo he puesto a pensar, pero hoy leía yo que pierden alrededor de 4 kilos de peso en la carrera, ¿no? Pues es evidente que es por calor, ¿no? Que pues luego alcanzan temperaturas cercanas a los 50 grados ahí en el interior de la cabina, claro, pues como sopla fuerte el viento, alrededor yo no sé si medio los enfríe, que pues eso debe ser, porque pues quién va a tolerar esas temperaturas así persistentes, ¿no?
Entonces, bueno, pues les daban diuréticos. Y me acuerdo que una vez mi secretaria, que era gordita, una que tuvimos ya hace años, que llega, me habla por teléfono, ¿no? Era un fin de semana, o no me acuerdo, la cosa es que no había ido a trabajar, o iba a trabajar y no llegaba, y me habló por teléfono y me hablaba así con una voz desgarradora, como esas de ya estoy abandonando la vida. Doctor, apuradamente alcancé a llegar al teléfono para poderle hablar. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no sé. Pues, ¿qué estás tomando? Me dieron unas pastillas para bajar de peso. Y pues se encuentra uno que habitualmente les dan diurético en buenas cantidades, los deshidratan en serio y les dan normalmente hormona tiroidea, a veces en cantidades elevadonas, que les pueden condicionar taquicardias y arritmias que pueden llegar a ser hasta letales. Entonces, entre otras cosas, y después en esa época les daban Masindol, por ejemplo, que quita el hambre, que pues es un derivado de las anfetaminas, quita el hambre básicamente, y pues alguna otra cosa, vitaminas, después les dan vitaminas y minerales. Pues para que tengan ustedes una idea cómo luego las empiezan, pues el sello del Masindol, que se conoce como Solucaps, y aquí tienen ustedes las anfetaminas. Bueno, después vendría la participación ya de nosotros desde el punto de vista quirúrgico, y créanme, se habla de que ahí en la historia de la cirugía bariátrica, les puse en la plática 2 que traigo aquí, déjenme ponérselas, está muy simpático. La verdad, a mí me resultaba muy simpático esto, de que en la historia de la cirugía bariátrica, y por eso se los puse, bueno, lo transcribí incluso directo como venía, y me dio mucha risa porque, observen ustedes, ¿no? Entonces dicen que la primera cirugía bariátrica se piensa que se hizo en España en el siglo X, ¿no? Ahí con el tal Sancho, hablando del Sancho, entonces que era rey de León, pues en la época en la que ni siquiera, me da mucha risa porque la pregunta sería, ¿los españoles nos conquistaron a los mexicanos o básicamente conquistaron a los aztecas, ¿no? Dentro de todos los demás que se le unieron, o no sé si también los conquistaron, incluyendo a los mayas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, en España, pues en esas épocas ni siquiera había un reino específico, porque por eso hablaba de Castilla, ¿no? Que luego fue el que predominó, pero pues había un montón, y aquí pues está León, ¿no? Precisamente por eso se conoce como, la comunidad autónoma se conoce como Castilla y León, y la otra pues como Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues ahí ese rey, dicen que ya no podía caminar, no se podía subir a su caballo, y no podía levantar su espada, ¿no? Entonces, tan gordito que estaba. Y entonces, pues pues eso hizo que perdiera el trono, y entonces, o podía perderlo, y fue a Córdoba, ahí, por la ruta de Andalucía, para ser tratado por un judío, porque casualmente la parte sur de España y la parte sur estaba pues plagada de judíos en esa época. Y entonces, aquí hasta está el nombre de Asdai ibn Shaprut, ¿no? Y lo curioso del caso es que le cosió los labios, ¿no? Entonces imagínense ustedes al rey con los labios cosidos, pues nada más a lo mejor le pusieron un popote para tomar líquido, supongo, ¿no? Ah, pues sí, acá dice que pues precisamente consistía en teriaca, y esa teriaca era una mezcla de hierbas que incluía opio, y entonces los efectos secundarios era pues quitarle el hambre y que perdiera peso, ¿no? Y entonces pues perdió la mitad de su peso, y pues que regresa ya en su caballo, y pues pudo reobtener su trono, ¿no? Eso está muy curioso. Breve historia ahí, lo saqué de por acá. Bueno, entonces, algo que quería yo hacerles ver, déjenme ver por aquí. Están estos de los criterios de selección a pacientes con obesidad mórbida. Es importante que el índice de masa corporal normalmente debe ser de 40 kilogramos por metro cuadrado para arriba, que no tienen pierde para la cirugía, o los que tienen 35, porque acuérdense ustedes que la obesidad 1 no requiere de tratamiento quirúrgico, pero cuando tienen índice de masa corporal de 35 o para arriba, hasta 30, bueno, ya para arriba, si tienen comorbilidades asociadas, entonces sí se hacen objeto de ofertarle cirugía bariátrica. No faltan algunos colegas
que en sobrepeso están haciendo cirugía bariátrica y entonces ya pasa a ser que parece que sea una cirugía estética, ¿no? Y en realidad lo que se quiere hacer es evitar las complicaciones en los pacientes, ¿no? Entonces, esos son parte de los criterios. Y estaba yo poniéndoles aquí en esta diapositiva el concepto de cirugía metabólica, que no forzosamente tiene que ser para pérdida de peso, que sí lo incluye, pero que aquí ya también afecta la cuestión del metabolismo de la glucosa y pues de la insulina y obviamente del glucagón, etcétera, ¿no? Y entonces dice que en la primera fase, la insulina, la secreción y de la incretina, entonces pues hace que los pacientes con diabetes 2, en este caso, en esa primera fase, se ve alterada, ¿no? Y entonces dice acá que se restaura rápidamente después de que se les hace la cirugía metabólica, y en especial cuando se utiliza esto que se conoce como RYGB, que es un bypass gástrico, donde se une a una bolsita chiquita de IE1, y bueno, sí traigo las láminas para que se vayan ustedes familiarizando con ellas. Entonces, en realidad, lo que se conoce en la actualidad como bypass gástrico, acá lo traigo, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como bypass gástrico. Si se fijan, se ha desconectado el estómago dejando una bolsita chiquita, y aquí han desconectado el intestino para subir un asa en Y de Roux. Ustedes ya tienen un concepto de lo que significa asa Y de Roux. Y aquí viene un par de aspectos interesantes, porque si pasa la comida por acá sin mezclarse con enzimas, pues esta asa no va a absorber prácticamente nada. Y aquí esta asa que queda desfuncionalizada, solamente está funcionando para las enzimas, pues no tiene nada que absorber de alimento. Y entonces el asa que va a servir para absorber el alimento es la que queda distal, ¿no? Entonces, obviamente a los pacientes que tienen mucho más peso, puede ser que se haga más larga esta asa o más larga esta asa. Entonces, precisamente decía que la asa más corta o larga, 70 centímetros proximal, a 150 del brazo largo de la Y de Roux, que es este es el brazo largo de la Y de Roux, que puede ir de 70 a 150, pues genera menos absorción. Entonces, las técnicas las conocemos como restrictivas y malabsortivas. Por ejemplo, si ustedes quieren ver una que es malabsortiva, chequense ustedes cómo está esto a diferencia de la otra. Aquí no le quitan, le dejan una buena cantidad de estómago, pero miren ustedes toda la cantidad de intestino delgado que se desfuncionalizó, ¿no? O sea, todo esto no va a absorber y le van a dejar una cantidad chiquita. O la cirugía que se conoce como escopinaro, a donde le quitan el antro al paciente. Entonces, aquí el bypass es contra este estómago, pero observen ustedes hasta dónde esta asa la van a llevar, ¿no? Hasta acá, o sea, todo esto no absorbe nada nunca, ¿ya? Bueno, agua, que se pueda producir nada más ahí mismo, en el páncreas y en la bilis, podrán absorberla, pero nutrientes, nada. La única asa que va a adquirir nutrientes es esta. Estos pacientes generan un síndrome de mala absorción, justamente y sobre todo a las grasas. Estos pacientes que llevan el epónimo de un médico que se apellida Escopinaro, que fue el que lo hacía. No olvídense, era una cantidad pues estas heces son grasosas y como tienen algo de creatorrea, o sea, pasa algo de proteína y demás, tienen un olor verdaderamente horrible. Decían que donde trabajaba el doctor Escopinaro llegaban los pacientes y de alguna manera luego querían pasar al baño porque pues permanecen con diarrea con frecuencia, y estos pacientes tienen un olor horrible para él. Entonces, bueno, acá lo que les quería mostrar era de las cirugías que se conocían como restrictivas, a donde se empezó a utilizar al principio, todavía algunos las ponen, una banda en el fondo del estómago, que hacía que constriñera una parte del fondo del estómago y entonces los pacientes se llenaran rapidito porque se aumentaba la presión en el fundus gástrico y eso tenía que ver con grelina. Y entonces el paciente, cuando se distiende el estómago, dejan de producirla, y cuando no está distendido el estómago, está colapsado, produce grelina que pues induce hambre. Y entonces, pues básicamente
era parte, digamos, del efecto de esta cirugía que se conocía como banda gástrica. El pleito de la banda gástrica es que como dejabas un cuerpo extraño, al final podía horadar el estómago y generar complicaciones, y había que a veces estar inflando, y hay personas que sabotean su banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos pacientes que se llenan rápido empiezan a comer más líquidos, se la pasan, por ejemplo, tomando malteadas, ¿no? Y pues se podían atiborrar 4 o 5 litros de malteada, que hacía que pues, los pacientes absorbieran un montón, y eso es cuando, aunque no manejaran mucha hambre, pero es por costumbre, entonces se la pasaban tomando. Es un poco como los que van y hacen ejercicio en buena cantidad y se toman su litro, litro y medio de jugo de naranja. Es una buena cantidad de calorías. Ahí hay que quitarse la sed, estoy de acuerdo, pero no con tanta carga de carbohidrato, ¿no? Entonces, ojo, me estaba yo acordando de mis compañeras de ejercicio que pues les decíamos gordovics, porque pues eran señoras como de unos 50 de estatura y como de 85, 95 kilos de peso, pues que están gorditas, bastante gorditas, y le daban 2 vueltas al parque ecológico caminando rápido, que hasta eso, pues es una buena cantidad de kilocalorías. Una persona que camina 6 kilómetros y feria, que era lo que tenía el parque ecológico ahí, el de aquí, donde estaba el aeródromo, y resulta que saliendo se llevaban, no sé, pero pues yo veía que salían con su torta de tamal, de buen tamaño, de las que venden ahí, ignoro si le cabía 1 o 2 tamales, y su litro de jugo de naranja. Probablemente gastaban menos kilocalorías que las que se empacaban con su jugo de naranja y su tamal, ¿no? Entonces, bueno, la técnica restrictiva es esa, y la otra que se ha puesto muy de moda es hacer un tubo del estómago. Aquí realmente el corte no llega hasta el antro, se respeta un trozo de antro, eh, y, bueno, un segmentito de antro se respeta, se empieza a cortar desde aquí para arriba y queda un tubo que hace que también las personas se llenen fácilmente. Por cierto, originalmente se ideó para los pacientes que estaban súper obesos, que no había manera de... Luego el hígado, cuando están súper obesos, el hígado está muy grandote y no hay manera de meterse para estar haciendo la anastomosis en el bypass que les había yo mostrado, ¿no? Como sería probablemente este caso, ¿no? Que es el que está de moda. Para poder hacer esta anastomosis se requiere hacer a un lado el intestino. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Déjenme nomás abrirle a mi paciente que ya llegó. Termino la clase con los alumnos en la universidad, lo paso. Entonces, muchachos, ¿alguna duda o pregunta que tengan hasta el momento? Una cuestión de la oferta quirúrgica que tenemos. Claro, vamos a considerar también el balón gástrico como una opción, a donde al paciente se le puede ubicar dentro del estómago un balón para que permanezca como que llenito. Claro, no se puede dejar de por vida, ¿no? Y normalmente es transitorio, sea para la cirugía bariátrica definitiva o en pacientes a donde tenemos obesidad 2 inicial, probablemente con índices de masa corporal por ahí de 35 a 37 y que no tienen comorbilidades, que quieren bajar de peso y lo logran para meterlos probablemente no a pesos idóneos, pero sí a sobrepeso, cuando menos, dejarlos entre 25 y 30, ¿no? Entonces, eso tenemos. ¿Querías comentar algo, Linda? No, doctor, creo que no. Apareció un encuadre en tu fotografía. Pues entonces nos estamos viendo mañana.
con el tema para ahondar un poquito más en lo que son en lo que es en sí la cirugía y algunos aspectos nuevos que están proponiendo los endoscopistas de suturar por dentro del estómago para imitar lo que sería una manga gástrica y pues con resultados alentadores, ¿no? Y en cierta forma, como es de mínimo acceso, pues podría llevarse a cabo esto. Nos vemos mañana entonces. Gracias, doctor. Gracias, Buen día. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.